tratar de poner esto en el contexto. El libro de Santiago, en el capítulo 1, los versos 5 en adelante al 8, nos está diciendo que hay recursos para tiempos malos y que a todos nos va mal en algún momento y que todos tenemos un tiempo malo. Esa es la síntesis, ¿no? Y que frente a esos tiempos malos se nos está diciendo que hay recursos universales para todos y para todas. Y que la gran noticia no es que están disponibles, sino que son para todos y para todas, ¿ok? No es lo que necesitamos, sino que están ahí. Ahora, les dije que lo primero es la sabiduría. Pidan sabiduría. Pero esta sabiduría que está aquí en el libro de Santiago, se trata de ese temor respetuoso a Dios. Y les dije que esa es la síntesis de una religión práctica. Santiago está hablando de una religión práctica, no meramente espiritualista, mirando al cielo. Entonces Santiago menciona dos tipos de sabiduría. También hay otros pasajes que nos hablan de esos dos tipos de sabiduría. Entonces, una es de Dios. Ese tipo de sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría pura, esa sabiduría pacífica, esa sabiduría amable, fácil de manejar, fácil de vivir. Y la otra es no es la de Dios, es la terrenal, la sensual, diría mi abuela, la demoníaca. Así que Santiago habla de la primera, no necesariamente de la segunda. Habla de la primera, de la que viene de Dios. Entonces, esa sabiduría, que es ese temor respetuoso a Dios, es esa sabiduría que me da Dios para enfrentar las circunstancias complicadas que la vida me está prestando o me está mostrando. Y esa sabiduría divina que viene de Dios, que me ilumina para cuando yo tome acciones, para que cuando yo tome decisiones, para cuando yo vaya a hablar, yo sepa cómo, dónde y cuándo. Y que siempre esté dentro del temor de Dios. Por eso habla de esa sabiduría en Dios, que viene de Dios y que no está dividida. Que es solamente de Dios. Y así lo dice muy claro. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y entonces dice que es inestable. Entonces, de esa sabiduría. En momentos de tiempos malos, eche mano de la sabiduría de nuestro Dios. Lo segundo, que es lo que hemos enfatizado todo este tiempo, la oración. La oración. Pero en Santiago, la oración tiene una connotación distinta. Es cuando la vida se complica, donde uno tiene que echar mano a ese elemento de la oración. Hace un tiempo leí una anécdota que me gustó muchísimo. Era una fábrica de hilo de algodón que estaba buscando empleados y empleadas. Y empleó a este señor para que trabajara en la máquina que hacía los bolillos de hilo. Le daban un mazo de algodón y los tenía que ir poniendo poco a poco en la máquina, y la máquina iba haciendo la bola de hilo, ¿no? Pero frente a su máquina había un letrero que decía: si el hilo se enreda, llame al encargado. Aparentemente eso era muy común en esa máquina. Y efectivamente el hombre recién contratado, pues obvio, tuvo un percance y el hilo se le enredó. Pero el hombre fue inmediatamente y trató de resolver el problema. Lo que hizo fue un gran revolú con los palos de hilo y con el hilo. Finalmente llamó al encargado y el encargado le dijo al hombre: todo eso que pasó lo hiciste tú. Y él le dijo: sí, yo traté de hacerlo mejor. Y el encargado le dijo: no, usted no hizo lo mejor. Y el hombre dijo: pero es que yo traté. Y el hombre dijo: no, si usted quería hacer lo mejor era llamar al encargado. Eso era lo mejor que usted podía hacer.
pero usted lo quiso hacer a su manera y complicó la cosa. Entonces, esa anécdota es interesante porque cuando la vida se nos enreda, cuando la vida se hace todo un pelote de problemas, también tenemos un libro que nos dice, cuando la vida se complica, llame al encargado. Y creo que hay momentos donde nosotros tenemos que tratar de no hacerlo nosotros y dejar que el Señor lo haga. Llamar al Señor. Y lo llamamos a través de la oración. Y nos llamamos a través de ese encuentro hermoso, íntimo con el Señor. Lo que está diciendo Santiago, para hacer lo mejor que podemos hacer en tiempos malos, debemos pedir ayuda, debemos pedir sabiduría a Dios. Sin estas actitudes de sabiduría es imposible enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Entonces, cuando la vida se te enrede, cuando la vida se complique de tal manera que tú no sabes qué hacer, lo mejor que puedes hacer es llamar a Dios. Es invitar a Dios a tu vida. Es llamar al dueño de la vida para que nos ayude a desenredar todo ese enredo de la vida. El verso 5 de Santiago plantea de alguna manera 4 diferentes, pienso yo que garantías, de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, 4 garantías diferentes para estimular la oración. Lo primero, que la base de la oración no es el carácter de la persona, no es el carácter de la persona, sino el carácter de Dios, el carácter de Dios. Cuando la vida se complique, llama al dueño de la vida. Santiago nos habla sobre la generosidad. Y a mí el tema de la generosidad siempre me ha gustado. La generosidad de Dios. Por eso dice, Dios es un Dios generoso. Pídansela a Él. Dios da una libertad extraordinaria para enfrentar las situaciones de la vida. Cuando Dios da, también dice Santiago, no juzga, no condena, da y da en abundancia. Y tenemos que acudir a Dios con una osada expectativa. El hombre que fue empleado en la fábrica de algodón leyó el letrero, lo tenía de frente. Si la máquina se te enreda, si el hilo se te enreda, llama al encargado. Gente, cuando la vida se nos enreda, en los verihuetes de la vida, cuando la vida se nos enreda en los matrimonios, en los trabajos, incluso en la iglesia, llamemos al dueño de la vida para que nos ayude a desenredar toda esa maneja de problemas y de situaciones que tenemos de frente. El apóstol Santiago en el verso 5 nos está planteando 4 garantías diferentes para estimularnos a ese encuentro con nuestro Dios. La base es la oración, no en nuestro carácter, sino en el carácter de Dios. Habla de la generosidad. Dios es un Dios generoso, un Dios que no juzga, un Dios que da. Cuando Dios da, no pide nada, y tenemos que acudir a Dios cuando la cosa se pone difícil. Esa es la oración. Pero también nos dice la fe. Estuvimos hablando de sabiduría, estuvimos hablando de oración. Ahora les quiero mencionar el otro recurso, que es la fe. Gente, la fe o la oración solo es efectiva, la oración solo es efectiva cuando se hace con fe, cuando se hace creyendo. Tenemos que orar creyendo que Dios responderá a la petición. Santiago dice, oremos sin dudar. Y a mí me gusta esa expresión de Santiago. Oremos sin dudar, en el sentido de un espíritu constante frente a la duda. Oremos sin dudar. Nos estimula a orar sin vacilar, entre confianza y desconfianza, porque así es la vida. Así es la vida. De pedir con decisión por un lado, pero pensando mientras estamos pidiendo
que tal vez no nos van a dar o no va a suceder lo que estamos pidiendo. El apóstol Santiago dice, aún así pide, pero pide con fe, creyendo que lo vas a obtener. El que pide vacilando, gente, el que pide vacilando deshonra a Dios al dudar de su palabra, al dudar de su generosidad y trata a Dios no como un merecedor de confianza. Cuando pidamos a Dios, vamos a creer en Dios y vamos a esperar con fortaleza lo que Él estamos pidiendo. Aquí se nos estimula a orar para pedir sabiduría. En este texto se nos estimula a tener fe, esa fe que espera recibir esa sabiduría de parte de nuestro Dios. Pero lo más importante, lo más hermoso, es que nos dice Santiago, cuando la vida se te complique, no trates de resolverla tú solo o tú sola. Llama al dueño de la vida. Y te aseguro que vas a experimentar esa gracia extraordinaria de Dios obrando en medio de nuestras vidas o de tu vida. De hecho, esa es la oración de hoy, apúntala. Apunta la oración de hoy, José Iván. La oración de hoy dice así: Señor Jesús, que cuando la vida se me complique, pueda acudir a ti. Amén. Señor Jesús, que cuando la vida se me complique, pueda yo acudir a ti. Amén. Esa es la oración de esta mañana. Esta es la oración que debemos compartir con otras personas. Comparte esta reflexión y dile a la persona que le estás compartiendo esta situación en medio de lo complicado de la vida que estás viviendo, porque muy probablemente usted conoce a alguna persona que está complicada, que los hilos de la vida se le han enredado y está tratando de desenredarlo solito. Pues dile a esa persona en esta mañana: oye, cuando la vida se te enrede, llama al dueño de la vida. Escucha este mensaje del pastor Edward. Compártelo, dale like para que vaya a otros lugares y que sea de bendición para nuestras vidas. Recuerda lo que te dije. Cuando la vida se nos enrede, no tratemos nosotros de resolverlo todo. Vamos a llamar al dueño de la vida. Amén. Bueno, ahí la reflexión. Espero, cuento con que usted la va a compartir con otras personas. Amén. Bueno, alma querida, ven, dinos las peticiones que la gente nos ha planteado en esta mañana para ir delante de la presencia de nuestro Dios, a compartirlo. Recuerda, cuando la vida se nos complique, llama al dueño de la vida.